Hay muchas maneras de explicar la historia, algunas divertidas y otras no tanto. Podés escuchar la historia o podés vivirla y sentirla. Te proponemos combinar historia y viajes para disfrutar de este maridaje con los 5 sentidos. Abrimos nuestra ventana a otros tiempos y latitudes. Déjate llevar por los relatos del profe Omar Hamid y su historia viajera. Bueno, profe, ahora sí, vamos a su columna. Hola, ¿me Hola. escuchan ahí bien? Sí, perfectamente, perfectamente. Yo los escucho muy bajo. A ver ahora, ¿me escuchás? ¿Me escuchás bien? Sí, escucho pero muy bajo. Pero bueno, Bueno, vamos. vamos con su columna. Bueno, hoy les traigo un pueblo, una escapada a un pueblo de la provincia de Buenos Aires, que a mí particularmente me sorprendió gratamente, no lo conocía hace unos meses atrás en un viaje que hice. Me encontró la tarde sobre la ruta, pasando Santa Rosa antes de llegar a Carué. Y me encontré con el pueblo de Rivera, que no conocía, sí lo conocía de referencia. Eh, Rivera está a 620 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, a 60 kilómetros de Carué, del lago de Pecuén, que creo que es más conocido Sí, eh, por el tema de las aguas termales y claro, demás. claro. Y decidimos pasar la noche en Rivera, y al otro día empezamos a conocer un poquito, nos gustó mucho. Llegamos a la estación del tren, del ferrocarril, nos encontramos con hermosa, una historia hermosa de esas que tiene guardada los pueblos de la provincia de Buenos Aires, que a mí particularmente tienen un encanto especial para mí. Bien. Eh, entonces, como dato, primero que Rivera fue un lugar que lo adquirió, las tierras antes de su fundación, las adquirió lo que se llamaba en su momento la Asociación Judía de Colonización. Asociación Judía Una de Colonización. Asociación Judía de Colonización. El fundador fue el barón Hirsch, una persona de nacionalidad judía, de nacionalidad francesa, pero que se afinca en Londres, en Inglaterra. Y a partir de ahí la sede central de esta fundación va a estar en Canadá, en Ottawa, y empieza a comprar algunas tierras, tanto en Estados Unidos, en Sudamérica y en la República Argentina particularmente, y va a poner esas tierras a disposición de personas judías que quieran emigrar de lo que en ese momento era la persecución del zar Nicolás II de Rusia, Ujú. ¿no? Y de otros lugares de Europa, donde los judíos estaban empezando a ser no bien vistos, ¿no? A principios del siglo XX. Es así que empiezan a llegar los primeros 800 inmigrantes judíos a este lugar, bueno, en ese momento se llegaba en tren hasta Carué, y después se hacían 60 kilómetros, o sí, 60 o 50 kilómetros más o menos, en carreta, ¿no? En el Ujú. medio de la pampa, y llegaban a estas tierras en donde se funda esta colonia de la JCA, como eh, se la denomina, a la Asociación de Colonización Judía. Bien. Eh, Fue un inicio durísimo por las condiciones de la Pampa, fueron sin nada estas primeras familias judías, Ajá. y a partir de, pero quiero marcar la tenacidad del pueblo judío en ese momento, en ese aspecto, que en añoranza con las grandes sinagogas que tenían principalmente en Polonia, deciden construir una sinagoga. Y Rivera tiene una de las sinagogas más grandes del país y más hermosas.
Pero vos mirá, pero ese dato no, sí que es un dato que deben conocer pocos, ¿no? Sí, sí, sí. No, no es muy conocido. De hecho, en la actualidad, Rivera tiene 3.200, 3.300 habitantes. Es un lugar chico. Y solamente quedan más o menos el 20% de origen judío, ¿no? Mira vos. Igualmente, practicantes y con una colectividad súper dinámica y abierta, ¿no? Eh, Me parece que es un lugar hermoso para conocer, tiene una gastronomía eh, muy marcada por el sincretismo cultural, ¿no? La unión de todas las culturas, de los gauchos judíos, de los alemanes, de los polacos, de los italianos, de los españoles que también anduvieron por ahí con sus embutidos, en lo que es gastronomía, para pasar un poquito ahora voy a volver a la sinagoga. Sí. En lo que es gastronomía se disputan un poco con los alemanes del Volga una de las comidas típicas, que es el Wickelnudeln, que es unos rollos de masa cocinados en estofado, que son muy ricos. Yo personalmente los conozco por el lado de mi abuela, que era alemana del Volga. Eh, y bueno, tiene un pueblo realmente muy lindo, muy pintoresco, en donde creo que se marca mucho la historia argentina. La historia argentina de la inmigración, no que integra a los pueblos originarios, porque recordemos que esas tierras estaban habitadas por los mapuche tehuelches, ¿no? Ajá. Entonces, después de la llamada conquista del desierto, eh, van a quedar tierras para este tipo de cosas, ¿no? Mire usted, mire usted. Y volviendo a la sinagoga, tiene algunas particularidades que me llamaron mucho la atención, particularmente que en ese momento el primer piso cuando uno ingresa a la sinagoga estaba destinado solamente al culto, pero podían acceder a ese lugar solamente los hombres. Las mujeres, Mire. para rezar, tenían que ir a unos balcones internos que tienen en una primer planta, ¿sí? Y ahí rezaban en forma separada. Mira vos. Eso actualmente no sucede así, actualmente hay una integración, eh, y bueno, es así como va prosperando el pueblo. El pueblo es un pueblo agrícola ganadero, en donde hay alguna pequeña industria metalmecánica, eh, dinámico, muy lindo, donde tenés una plaza que es atípica a lo que son los pueblos de la provincia de Buenos Aires, porque no es cabecera de partido, o sea, no tiene municipalidad y no tiene iglesia. Tiene sinagoga, digamos, no tiene iglesia católica. Mira Usted vos, vio tiene que sinagoga y no tiene generalmente, iglesia católica el pueblo. claro, ahora tiene, pero en ese momento no había, no tiene, Bien. lo que quiero decir es que no tiene la plantilla urbana de los pueblos de la provincia de Buenos Aires clásica, que todos cuando llegamos Sí, al señor. pueblo tenés la municipalidad, la La iglesia, la comisaría. escuela y la plaza central, Sí, y señor. algún barcito, algún lugar para tomar Y algo. muchas Eso veces quema, el Banco Nación. y muchas veces Banco Nación o Banco Provincia, Sí, claro, señor. claro. En ese lugar no sucede así. Mira vos. No, Mira no vos es así. la Eh, importancia, ¿no? La importancia de ahí de la sí, comunidad judía en ese lugar. tal cual, tal cual. Y por otro lado está la estación del ferrocarril, que me llamó mucho la atención. Tiene una escultura en hierro que es realmente hermosa en cuanto a marcar esta cuestión de la llegada de los inmigrantes judíos, y en donde se muestra cómo trabajaba la tierra y demás. Y esa misma estación de tren, que no recibe trenes de pasajeros, pero sí trenes de carga, al mismo tiempo comparte lo que es la función de estación de tren
y los salones de la estación de tren son aulas de la Universidad del Sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Ah, mirá qué bueno. Mirá qué bueno. Que, que es una universidad que funciona con aulas rotativas en distintos pueblos de la provincia de Buenos Aires. Me pareció súper dinámico, súper lindo y quería traer al programa esta historia de este pueblo tan hermoso y pintoresco que habilita para hacer una escapada de relax. Bien, porque en esa misma escapadita podrían conocer Carué, que está ahí cerca, me dijo. ¿Cuántos kilómetros dijo? Tal cual. Creo, está a 50 kilómetros, 45, 50 kilómetros. Creo que está bien eso. Ese esquema, ese plan es muy bueno. Unas escapadas a las termas de Carué, a las ruinas de Pecuén, y conocer la historia de Rivera también y de Carué. Este, Me parece un excelente plan. Usted sabe que vos hablas de este tema y me quedo pensando en la poca difusión que tienen todos esos lugares, ¿no? Eh, no sé por qué, pero he estado en lugares que por mucho menos te venden una excursión. Y me pasó de conocer Carué, pero hace muchos años, le estoy hablando hace como, no sé, más de 15 años. Conocí la ruina de Pecuén. Y ahí aproveché para Ujú. conocer Azul también, otra ciudad que está relativamente cerca de ahí, ¿sí? Hermoso. Sí, 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 tal cual. Y son todos lugares que tranquilamente se puede armar un recorrido turístico. No le digo, son lugares chiquitos, es cierto, no hay mar, digo por si alguno, pero no hay mar, pero, pero lindos de conocer. A Pecuén se lo conoce como el mar de Pecuén. Claro, sí, 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 sí. De Pecuén me quedo con Decían, la... decían- ¿Cómo, perdón? decían los, decían los loncos mapuches, eh, no permitan que el Winca controle el mar de Pecuén. Ah, mira vos, mira vos. ¿Por qué? Porque ese punto era el último lugar en donde los tehuelches mapuches, mapuche tehuelche, como se le quiera llamar, tenían la oportunidad de salar la carne para Bien, la gran travesía que tenían hasta la cordillera. mira vos. Bien, bien, bien. Muy bueno eso, muy bueno eso. Y por Ins- otro lado, Rivera queda, hay una cuestión, no sé si se acuerda, en el momento previo a la llamada campaña del desierto, que fue ni más ni menos que un genocidio de los pueblos originarios, ah, estaba por Carué, pasaba lo que se denominaba la zanja alcina, ¿no? La zanja alcina, que era la que hasta donde llegaba el control desde Buenos Aires, llegaba el control férreo del ejército argentino en ese momento. Rivera, el pueblo que traigo a cuestión hoy, va a estar después de esa línea fronteriza. O sea, después de asegurar ese territorio para la sociedad inmigrante procedente de Europa, ¿no? Habiendo dejado de lado los pueblos originarios, que ya bien, estaban diezmados en ese momento. bien, bien. Estamos hablando de una época, ¿qué años más o menos? A partir de, bueno, Rivera se funda en 1905. Estamos hablando, igual los pueblos originarios van a tener su final de control allá por el 1880, por ahí. Bien, 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 bien. Bien, buenísima la historia que nos trajo hoy, buenísimo, conocemos un pueblo más, ¿eh? Y lo que estaba por decir, y cierro con esto por ahí, recomendación de eso, de conocer, hacer un circuito de eso. A mí, la experiencia de conocer Pecuén, bueno, te enseña unas cuantas cosas, ¿no? Te enseña esto de querer dominar el caudal del agua, lo que pasa, y no digo que sea una experiencia satisfactoria porque ver un pueblo sumergido no te trae buena reminiscencia, pero sí es toda una experiencia, ¿no? Ver, caminar por lugares donde había una escuela y está tapada por el agua, qué sé yo, y ver cómo toda esa gente se reconvirtió. Muchos de ellos, por gente que tenía hoteles con el tema de las aguas termales, era un punto turístico. Además, otra cosa más, era un punto turístico que Competía pudo con haber Mar del despegado, Plata. ¿no? ¿Eh? Competía con Mar del Plata en ocupación Sí, turística. sí, sí, pudo haber despegado, pudo haber despegado.
y gente que por ahí perdió todo y se tuvo que reconvertir y se fue al pueblo de al lado, a Carué. Y bueno, Carué tiene aguas termales y una de las atracciones turísticas es llevarte a ver la ruina de Pecuén, ¿no? Qué sé yo, es un pedazo de es turismo histórico que podríamos reflotar y que podríamos aprovechar, ¿sí? En otras partes se aprovecha, acá mucho no se aprovecha. Sí, falta, igualmente, creo que es, a mí en lo personal, yo ya creo que lo comenté en el programa en algún momento, mi familia es de origen, mi parte materna es de origen de Carué y de Pecuén. Yo, Sí, de hecho, antes de la inundación de chico iba a veranear a la laguna de Pecuén mira y vos. conozco, me acuerdo muy bien lo que era Pecuén, esa calle que uno ahora ingresa y están todos los árboles de esa forma, con la sal, y el tobogán, el famoso tobogán que está en ruinas, que iba al lago. Yo me tiré ahí de ese tobogán de chico, ¿no? No, Uno de los juegos en Epecuén era, entre los niños del momento, era jugar a hundir al otro, ¿no? Porque no te hundís, ah, tiene tanta sal que te mantiene a flote todo el claro, tiempo, el lago. claro, claro. Bueno, cerramos acá el segmento. El segmento que muchas veces el tema de la historia es una excusa, ¿no? Por eso el segmento se llama Historia Viajera, ¿no? Es un poquito viajar y contar un poquito de cada lugar y creo que el profe lo hace como nadie, porque además no es que lo cuenta porque lo lee, lo cuenta porque lo vive, porque anda Claro. con su camioneta por todas partes, su hogar móvil, podríamos decir. Motorhome, ¿está bien decir motorhome o no? Y uno le dice como quiere. Yo, para mí es mi casita con ruedas. Bien, bien. Y anda con eso por todas partes. Y me consta que es así, ¿eh? Así que, ¿hasta dónde fue lo que llegó hasta la travesía que hizo hasta Colombia, ¿no? Sí, sí, hasta Cartagena de Indias, sí. Bien, tipo se subió a una camioneta y se bajó en Cartagena de India. Casi nada. Muy bien, muy bien. Estoy un año buscando por ahí, por Bueno, Latinoamérica. bueno, muy bien. ¿Se queda un ratito más, profe? Me quedo un ratito más acompañándolo. Bueno, entonces vamos a hacer así, vamos a poner un temita musical y después vamos a hablar un poquito del Hospital de Clínicas. ¿Qué le parece?